El papel temblaba entre mis dedos como si fuera una hoja seca a punto de desintegrarse por el viento. El sonido de mi propia respiración me ensordecía, un jadeo entrecortado que rebotaba en las paredes de azulejos fríos del baño. Miré el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, el maquillaje corrido, una máscara de terror absoluto. Bajé la vista de nuevo hacia el documento. Esas letras negras, nítidas, clínicas, burlándose de mis 40 años de vida. Probabilidad de parentesco, 0.0%. No era un error, no podía serlo. Habíamos repetido la prueba 2 veces. De repente, escuché el sonido inconfundible de sus tacones golpeando el piso de madera del pasillo. Clac, clac, clac. Un ritmo militar, autoritario, el sonido que había regido mi existencia desde que tenía memoria. Renata, su voz atravesó la puerta, falsamente dulce, cargada con ese veneno sutil que solo yo sabía detectar. ¿Estás ahí dentro, querida? Tienes que bajar, los invitados preguntan por ti. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta. Esa mujer que estaba al otro lado de la puerta, la mujer a la que había llamado madre y a la que había obedecido ciegamente, no solo era una extraña, era un monstruo. Y yo acababa de descubrir que mi vida entera, cada abrazo, cada castigo, cada recuerdo, todo había sido una mentira construida sobre un crimen imperdonable. Abrí el grifo para que el agua ahogara mis sollozos. Tenía que salir, tenía que mirarla a los ojos y fingir que no sabía que ella me había robado. Todo comenzó hace 3 meses, en una tarde de domingo que parecía perfecta. El sol de otoño se filtraba a través de las cortinas de lino color crema en el comedor de mi casa. Estábamos todos allí. Mi esposo, Esteban, un hombre pragmático y sereno que siempre ha sido mi ancla, nuestra hija, Valentina, que acababa de cumplir 18 años y rebosaba esa energía vibrante de la juventud, y ella, Bernarda, mi madre. Bernarda siempre ha sido una mujer imponente. A sus 70 años mantenía una postura rígida, impecable, con su cabello plateado siempre recogido en un moño tirante que parecía estirar la piel de su rostro, borrando cualquier arruga. Siempre vestía de negro o gris marengo, con perlas en el cuello. Nunca la había visto despeinada, nunca la había visto llorar, y, si soy sincera, pocas veces la había visto sonreír con verdadera calidez. Estábamos terminando el postre, una tarta de manzana que yo había horneado intentando, como siempre, ganar su aprobación. «Le falta canela», dijo Bernarda, dejando el tenedor sobre la porcelana con un tintineo agudo. «Pero es comestible, Renata, has mejorado». «Gracias, mamá», murmuré, acostumbrada a sus cumplidos a medias que en realidad eran críticas disfrazadas. Fue entonces cuando Valentina, con los ojos brillando de emoción, sacó una caja pequeña y colorida de su bolso. «¡Abuela, mira lo que compré!», exclamó Valentina, ignorando la tensión habitual que Bernarda imponía en la mesa. «Es un kit de ADN, ya sabes, de esos que te dicen de dónde vienen tus ancestros». El aire en la habitación cambió instantáneamente. Fue algo físico, como si la temperatura hubiera descendido 10 grados en una fracción de segundo. Vi cómo la mano de Bernarda, que sostenía su copa de vino tinto, se congelaba en el aire. Sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué tontería es esa?», preguntó Bernarda. Su voz no tembló, pero tenía un filo metálico cortante. «No es una tontería, abuela», insistió Valentina, sonriendo inocentemente. «En la clase de biología estamos estudiando genética. Y como tú siempre dices que nuestra familia tiene raíces aristocráticas en Francia y que el abuelo era de ascendencia alemana, pensé que sería genial ver los porcentajes exactos. Compré uno para mí y otro para mamá. Podemos ver cuánto compartimos». «Eso es una estafa para sacar dinero a los incautos». Bernarda golpeó la mesa con la mano libre, haciendo saltar los cubiertos. El vino de su copa se derramó, manchando el mantel blanco inmaculado.
una mancha roja, oscura, que se expandía lentamente como una herida abierta. Todos nos quedamos en silencio. Esteban me miró, arqueando una ceja. Bernarda nunca perdía la compostura de esa manera, jamás. Mamá, es solo un juego, intenté calmarla, levantándome para limpiar el vino con una servilleta. No quiero que toquen esas porquerías, gritó ella, poniéndose de pie. Su rostro, habitualmente pálido, estaba encendido de una ira que no correspondía a la situación. Nuestra historia es nuestra. No necesito que un laboratorio me diga quién soy. Y tú, Valentina, deberías centrarte en tus estudios y dejar de gastar dinero en estupideces. Se dio la vuelta y salió del comedor, sus pasos resonando con furia. Escuchamos el portazo de la entrada principal segundos después. Se había ido. «Vaya», susurró Valentina, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quería darle una sorpresa». «No te preocupes, mi amor», le dije, acariciando su cabello, aunque mi estómago se había contraído en un nudo apretado. «Ya sabes cómo es la abuela. Es antigua, no le gusta la tecnología». Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía sacar de mi mente la imagen de la mancha de vino y, sobre todo, la mirada de terror puro que cruzó los ojos de Bernarda un segundo antes de que la ira tomara el control. No era molestia, era miedo. ¿A qué le tenía miedo? Los días pasaron y la tensión con Bernarda se volvió insoportable. Ella venía a nuestra casa casi a diario, supuestamente para ayudar, pero yo sentía que estaba vigilando. Si llegaba el correo, ella se apresuraba a recogerlo antes que nadie. Si sonaba el teléfono, aguzaba el oído. Valentina, en su rebeldía adolescente y quizá impulsada por la reacción desmedida de su abuela, decidió hacerse la prueba de todos modos. «Mamá, hazte la tuya también», me dijo una tarde, mientras Esteban estaba en el trabajo, solo para molestarla. Además, tengo curiosidad. ¿Y si tenemos algún ancestro vikingo o algo así? Dudé. Una parte de mí, esa parte entrenada para obedecer a Bernarda, quería tirar el kit a la basura. Pero otra parte, una voz pequeña y profunda que siempre me había hecho sentir desconectada de mi madre, me empujó a hacerlo. Escupimos en los tubos de plástico, los sellamos y los enviamos por correo. Las semanas de espera fueron extrañas. Bernarda estaba cada vez más errática. Empezó a hablar de vender su casa, la mansión familiar donde yo había crecido, y mudarse a la costa, lejos de nosotros. «Pero mamá, toda tu vida está aquí», le dije un día mientras tomábamos té en su salón, rodeadas de muebles antiguos que olían a cera y encierro. «Estoy cansada, Renata. Quiero paz. Y siento que aquí», miró alrededor con desdén, «aquí hay demasiados fantasmas». Entonces llegó el correo electrónico. Estaba en la oficina revisando unos contratos cuando mi teléfono vibró. «Notificación, tus resultados de ADN están listos». El corazón me dio un vuelco. Llamé a Valentina inmediatamente. «Mamá, ábrelo, yo estoy abriendo el mío», gritó ella al teléfono. Hice clic en el enlace. Aparecieron gráficos coloridos, mapas mundiales, 50% Europa del Sur, España, Italia, 40% Europa del Este, 10% varios. «¡Qué raro!», dijo Valentina. «Mamá, mira mis coincidencias familiares». «Espera, Valen, estoy cargando la página». «Mamá». La voz de Valentina cambió, se volvió seria, confundida. «Aquí dice que tú eres mi madre. Eso sale bien, 50% de ADN compartido. ¿Pero qué? Me sale una coincidencia muy alta con una familia en Argentina y otra en el norte del país. Gente que no conocemos, apellidos que no me suenan, Lombardi, Ferrer». «Deben ser parientes lejanos de tu padre», dije, restándole importancia. «No, mamá, he filtrado por el lado materno, son parientes tuyos». Sentí un frío recorrer mi espalda. «Valentina, ¿te sale alguna coincidencia con los apellidos de la abuela Bernarda, los Montenegro o los Castillo?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «No, ni uno solo.
Y mamá, la abuela siempre dijo que eras 100% de ascendencia francesa y española. Aquí dice que tú tienes una gran carga genética de Europa del Este. La abuela no tiene nada de eso. Quizás el abuelo, empecé a decir, pero me detuve. El abuelo había muerto antes de que yo naciera, o eso me habían dicho siempre. Esa tarde volví a casa con una inquietud que me carcomía los huesos. Necesitaba saber. La duda, una vez plantada, es como una hiedra venenosa, crece rápido y asfixia todo lo demás. Necesitaba el ADN de Bernarda. Sabía que pedírselo era imposible, así que tracé un plan. La invité a cenar esa misma noche. Preparé su plato favorito, un asado con hierbas. Durante la cena, observé cada uno de sus movimientos. Cuando fue al baño, entré sigilosamente en su habitación de invitados. A veces se quedaba a dormir cuando se hacía tarde, y busqué en su neceser. Allí estaba, su cepillo de pelo, un cepillo de cerdas naturales lleno de cabellos plateados. Con manos temblorosas que parecían no pertenecerme, saqué un puñado de cabellos, asegurándome de que tuvieran raíz, y los metí en una bolsa de plástico hermética que había guardado en mi bolsillo. ¿Qué haces aquí? La voz de Bernarda me hizo saltar. Me giré con el corazón martillando en la garganta. Ella estaba en el marco de la puerta, mirándome con esos ojos grises, fríos como el hielo. Nada, mamá, mentí, escondiendo la mano con la bolsa detrás de mi espalda. Buscaba una aspirina. Me duele la cabeza. Bernarda entrecerró los ojos, dio un paso hacia mí. Podía oler su perfume, una mezcla de rosas marchitas y algo metálico. Las aspirinas están en el baño de abajo, Renata. Lo sabes perfectamente. Me confundí. Estoy mareada. Pasé por su lado, conteniendo la respiración, esperando que me agarrara del brazo, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, inmóvil, observándome como un halcón observa a un ratón que intenta escapar. Al día siguiente, llevé la muestra a un laboratorio privado. Pagué una tarifa extra para obtener los resultados en 48 horas. Esas 48 horas fueron un infierno. Cada vez que sonaba el teléfono saltaba. Cada vez que Bernarda llamaba, fingía tener mala señal. Y entonces llegó el momento del desenlace, el momento en el baño. Probabilidad de parentesco, 0.0%. No era mi madre. Bernarda no era mi madre. Salí del baño secándome la cara con una toalla, tratando de componer una máscara de normalidad. Bajé las escaleras. Bernarda estaba en el salón, sentada en su sillón habitual, bebiendo té. Me miró por encima de la taza. Te ves terrible, querida. Deberías cuidarte más. A tu edad, la piel pierde elasticidad rápidamente. Gracias por el consejo, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Tenía que saber la verdad, pero no podía enfrentarla directamente, no todavía. Ella era demasiado lista, demasiado manipuladora. Si la confrontaba sin pruebas sólidas, le daría la vuelta a la situación, me haría parecer loca. Necesitaba saber quién era yo y qué había hecho ella con mi verdadera madre. Recordé que Bernarda guardaba todo bajo llave en su casa. En el desván de la mansión familiar había un baúl antiguo que siempre nos había prohibido tocar. Son documentos legales aburridos, decía siempre. Esperé 2 días. Sabía que los miércoles Bernarda tenía su partida de bridge con sus amigas en el club de campo. Era mi oportunidad. Conduje hasta la mansión. Tenía mi propia llave, aunque rara vez la usaba. La casa olía a encierro, a polvo y a tiempo detenido. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies como lamentos. El desván estaba oscuro, iluminado solo por los rayos de luz que entraban por las rendijas de las persianas rotas. Allí estaba el baúl, un mueble pesado de roble con herrajes de hierro. Estaba cerrado con un candado. No tenía tiempo para buscar la llave. Saqué de mi bolso un martillo y un destornillador que había traído de casa. Golpe, golpe, crujido. El metal cedió.
Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las yemas de los dedos. Abrí la tapa pesada. El olor a naftalina me golpeó la cara. Dentro había montones de papeles, álbumes de fotos viejos y cajas pequeñas. Empecé a rebuscar frenéticamente. Encontré fotos de Bernarda joven. Era hermosa, pero con la misma mirada dura. Fotos con hombres que no conocía. Y entonces, al fondo, debajo de un abrigo de piel apolillado, encontré una caja de zapatos atada con una cuerda. La abrí. Lo primero que vi fue un recorte de periódico, amarillento y frágil por el paso del tiempo. La fecha, 14 de mayo de 1982, 4 días después de mi cumpleaños. El titular me heló la sangre. Tragedia en el Hospital Central. Incendio devasta el ala de maternidad. 3 bebés desaparecidos. Se teme lo peor. Debajo había una foto borrosa de una mujer joven llorando desconsoladamente, sostenida por una enfermera. El pie de foto decía: Eleonora Vivaldi, madre de una de las niñas desaparecidas, colapsa tras recibir la noticia. Eleonora Vivaldi. El nombre resonó en mi cabeza como una campana. Seguí buscando en la caja. Había cartas escritas con una caligrafía temblorosa dirigidas a un tal Rodolfo. Abrí una al azar. Rodolfo, por favor, sé que ella está viva. Lo siento en mis entrañas. Esa mujer, la que trabajaba en la administración, ella me miraba extraño. Bernarda. Se llamaba Bernarda. Tienes que creerme. Se me cayó la carta de las manos. Bernarda no me adoptó. Bernarda no me encontró. Bernarda me robó. Seguí leyendo, devorando la información con un hambre morbosa. Bernarda había trabajado en el hospital. Rodolfo era mi padre biológico. Un hombre rico, casado, con el que Bernarda había tenido una aventura. Pero Rodolfo no quería dejar a su esposa. Entonces Bernarda ideó un plan, fingió un embarazo, y cuando llegó el momento, aprovechó el caos de un incendio, provocado por ella, para robar un bebé, a mí, para presentarme ante Rodolfo como su hija y atarlo a ella para siempre. Pero algo salió mal. Rodolfo murió en un accidente de coche 1 año después. Bernarda se quedó con el dinero del seguro, con la casa y conmigo. Una niña que no quería, una niña que era solo un trofeo, una moneda de cambio que perdió su valor. Por eso nunca me amó, por eso siempre me miraba con ese desprecio oculto. Yo era la prueba viviente de su fracaso y de su crimen. De repente, escuché el sonido de un motor en la entrada. Me asomé por la rendija de la ventana. El coche de Bernarda. ¡Maldición! Había vuelto antes. El pánico se apoderó de mí. Recogí las cartas, el recorte de periódico y una pequeña pulsera de hospital que encontré en el fondo de la caja. Una pulsera que decía Niña Vivaldi, y lo metí todo en mi bolso. Escuché la puerta principal abrirse. ¿Quién está ahí?, gritó Bernarda. Su voz retumbó en la casa vacía. No podía bajar, me vería. Miré alrededor. El desván tenía una pequeña ventana que daba al tejado del porche. Era peligroso, pero era mi única salida. Abrí la ventana con dificultad, el óxido protestando. Salí al tejado. El viento me golpeó la cara. Me deslicé con cuidado, rascándome las manos contra las tejas ásperas. Salté al jardín, cayendo sobre unos arbustos de hortensias que amortiguaron el golpe, pero me arañaron las piernas. Corrí hacia mi coche, que había dejado aparcado a 2 calles de distancia para no levantar sospechas. Mientras arrancaba el motor y me alejaba, vi por el retrovisor la silueta de Bernarda en la ventana del desván. Estaba quieta, mirándome. Sabía que yo sabía. Conduje sin rumbo durante horas, llorando, gritando, golpeando el volante. Finalmente volví a casa. Esteban estaba allí, preocupado. «Renata, ¿dónde estabas? Tu madre ha llamado 10 veces. Dice que alguien entró a robar en su casa». Le conté todo.
Le mostré los papeles, la prueba de ADN, el recorte de periódico. Esteban, pálido, se sentó en el sofá, incapaz de articular palabra. «Dios mío», susurró, «esto es monstruoso. Tenemos que ir a la policía». «Sí», dije, secándome las lágrimas, «pero antes tengo que encontrarla, a Eleonora». Gracias a Internet y a los datos del recorte, la búsqueda no fue difícil. Eleonora Vivaldi vivía en una pequeña ciudad a 3 horas de distancia. Nunca se había casado, vivía sola. Al día siguiente fuimos allí. Esteban condujo. Yo iba temblando todo el camino. La casa de Eleonora era modesta, con un jardín lleno de flores silvestres. Toqué el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello blanco, pero sus ojos eran idénticos a los míos y a los de Valentina. ¿Sí?, preguntó con voz suave. No pude hablar, solo saqué la pulsera de hospital de mi bolso y se la mostré. La mujer se quedó paralizada, sus manos volaron a su boca, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Aurora», susurró, «¿eres tú?». Me derrumbé en sus brazos. Fue un abrazo que había esperado 42 años. Un abrazo que olía a lavanda y a amor verdadero, no a naftalina y frialdad. Sentí por primera vez en mi vida que encajaba, que estaba en casa. La historia que me contó Eleonora fue desgarradora. Bernarda, efectivamente, había trabajado en la administración del hospital. Obsesionada con Rodolfo, había provocado un pequeño incendio en una papelera para crear distracción y llevarse a la bebé. Eleonora había pasado décadas buscándome, contratando detectives, arruinándose la vida, pero Bernarda había cubierto sus huellas perfectamente gracias al dinero de Rodolfo. La policía actuó rápido con las pruebas que aportamos. El arresto de Bernarda fue el momento más tenso de mi vida. Fuimos a su mansión con 2 agentes. Ella estaba sentada en su sillón, vestida impecablemente de negro, esperándonos. No opuso resistencia. Cuando me vio entrar, no hubo arrepentimiento en su rostro, solo esa misma arrogancia gélida. «Eres una ingrata, Renata», dijo, mientras le ponían las esposas. «Te di una vida de lujos, te di educación. Esa mujer, esa pobretona, no podría haberte dado nada. Deberías agradecerme». Me acerqué a ella, la miré a los ojos, esos ojos que me habían intimidado toda mi vida, y me di cuenta de que ya no tenían poder sobre mí. Eran solo los ojos de una mujer vieja, amargada y solitaria. «Me diste cosas, Bernarda», le dije con voz firme, «pero me robaste mi vida, me robaste a mi madre. Y lo peor de todo, me robaste la capacidad de saber qué es el amor incondicional hasta que tuve a mi propia hija. No te debo nada, absolutamente nada». La sacaron de la casa. Verla entrar en el coche patrulla fue el cierre de un libro oscuro y doloroso. El proceso judicial fue largo y mediático. Se descubrió que Bernarda había falsificado mi certificado de nacimiento y sobornado a un funcionario hace décadas. Debido a su avanzada edad, su condena fue arresto domiciliario en una institución psiquiátrica de seguridad, ya que los peritos determinaron que padecía un trastorno narcisista severo y sociopatía. Murió 2 años después, sola. Nunca fui a visitarla, ni una sola vez. Hoy, mi vida es diferente. He recuperado mi nombre, Aurora. Aunque todos me siguen llamando Renata por costumbre, legalmente he añadido Aurora. Eleonora, mi verdadera madre, ahora vive con nosotros en una pequeña casa de invitados que construimos en el jardín. Valentina adora a su abuela Eli. Se pasan las tardes pintando y hablando. Verlas juntas, viendo cómo sus gestos se parecen, cómo se ríen igual, me llena el alma de una paz que no puedo describir. He aprendido que la sangre llama, pero que la verdad grita más fuerte. Viví 4 décadas en una mentira dorada, sintiéndome siempre como una pieza de rompecabezas que no encajaba en la caja. Ahora sé por qué. A veces miro atrás y pienso en cuántas señales ignoré.
la falta de fotos de embarazo, la frialdad, las diferencias físicas. Pero el miedo a veces nos ciega. El miedo a perder lo que conocemos, aunque lo que conocemos nos haga daño. Mi mensaje para ustedes hoy es este: confíen en su instinto. Si sienten que algo no está bien, si sienten ese frío en el estómago, investiguen. No dejen que nadie, por muy madre o autoridad que sea, les robe su verdad. La identidad es lo más sagrado que tenemos. Y el amor de madre no duele, no controla, no chantajea. El amor de madre sana. Yo tardé 40 años en encontrarlo, pero gracias a Dios y a la curiosidad de mi hija, al final lo encontré. Doradas mías, yo pongo mi corazón en cada palabra de estas historias, reviviendo dolores y alegrías para compartirlas con ustedes. Trabajo en este canal cada día porque creo que nuestras voces, las voces de mujeres reales, merecen ser escuchadas. Pero este canal es todavía un bebé, está dando sus primeros pasos y necesito de su luz para que crezca. Por favor, escríbanme sinceramente en los comentarios qué sintieron con mi historia. ¿Han tenido alguna vez una duda sobre sus orígenes o han sentido esa desconexión con alguien de su familia? Sus palabras son mi guía y mi aliento. Y si esta confesión les ha erizado la piel o les ha tocado una fibra sensible, les pido de corazón que apoyen mi trabajo suscribiéndose al canal. Ayúdenme a crear aquí el círculo de confianza más cálido y sincero de Internet. Gracias por leerme, gracias por estar ahí. Las valoro a cada una de ustedes.